Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a una prueba. La primera Moto Guzzi que aparece en el canal, realmente no, porque si habéis visto el vídeo de los Gentleman Ride, ahí aparece una V9 Bover, también Moto Guzzi, con el mismo tipo de motor, pero cómo cambia una moto con una estética. Esta V85 despierta visualizaciones allá donde va. Me encanta estéticamente, me encanta ese pico de pato, me encanta ese faro con el águila, con la luz de día. Una moto que realmente me ha sorprendido y me hace preguntarme el por qué no se ven más motos de este estilo en la carretera. ¿Qué hay detrás de que Moto Guzzi no venda más V85? Porque yo he podido probarla durante 800 kilómetros y me ha encantado. ¿Hay cosas que tienen que mejorar? Sí, quizás hay un miedo ahí secreto, puede ser. Pero chicos, qué bien va esta moto. Así que si queréis ver las cosas buenas que comento y sobre todo las cosas malas que también las tiene, después de estos 800 kilómetros, después de la intro, comenzamos. Una de las peores cosas que tiene es este baúl. Se abre solo. Se abre solo, chavales. Me ha pasado esta mañana con una botella que estaba dando vueltas. No sé si es que tengo que hacer algo aquí. No. Es una mierda. A ver lo que dura ahora. Y aquí se nota que es una moto italiana porque, joder, qué bonita es. ¡Qué bonita es! Este color rojito, con estos detalles en negro y blanco, es un color que me encanta. Sí que es verdad que venden 4 colores, que según el color que cojas, o tiene como un nombre diferente, tiene un precio asociado diferente, más caro o más barato. La que estoy usando yo hoy es la que tiene el precio más barato y estamos hablando de 12.750 euros. Pero hablando y entrando en detalle del aspecto puramente estético, este pico de pato con estas llantas tubeless y esta estética con el depósito todo bonito y ese motor en V a 90 grados pero en posición transversal, junto con el chasis tubular pintado de un color destacado, me parece una moto muy bonita, muy bonita. Ya la había visto por ahí y me la quedaba mirando y no sé, no le quería hacer caso, pero hostia, ahora probándola y teniendo la oportunidad de verla cada día durante una semana entera, cada vez que la miro me gusta más. Así que estéticamente el trabajo que le han hecho es tiene una pantalla TFT, aunque sea pequeñita, tiene para sujetar lo que es el faro y la instrumentación, tiene un propio chasis que parece súper resistente. Si te chocas frontalmente, vamos, rompes cualquier cosa exceptuando ese chasis tubular que tiene frontalmente. Y por lo demás, hostia, estéticamente la encuentro muy atractiva. Aparte, moto con cardan, una 8,5 con cardan. Sí que es verdad que las que he visto yo así, pues la R850R, que es la versión inferior a la que tiene mi padre, pero pocas motos con esta cilindrada llevan cardan. Así que es otro detalle que, aparte de funcional, es un detalle estético. Y por lo demás, pues ese faro en forma de águila que se muestra cuando llevas la luz de día puesta, pues son detallitos que al final uno compra la moto, aparte de funcional y que vaya bien, que no tenga problemas tanto electrónicos como mecánicos, sino es por estética muchas veces. Y aquí es destacable la estética de esta Moto Guzzi. La encuentro realmente bonita, bonita de verdad. A mi padre ya os digo que le ha encantado, ¿eh? Pasa que le ha pillado ya un poquito mayor, pero joder, se podría animar, ¿eh? Un motor de 853 centímetros cúbicos, un bicilíndrico en V a 90 grados en posición transversal. ¿Y qué pasa cuando tienes un motor así? Que tienes vibraciones, y qué ricas se sienten estas vibraciones, porque me recuerda muchísimo a los boxer antiguos, me recuerda muchísimo a al boxer de mi padre. Cuando arrancas tienes ese vaivén
cuando estás funcionando tienes un modo de funcionamiento bastante suave. Es un motor bastante más suave que el de mi padre, porque el Cardan es más suave que el de mi padre. Lógicamente han pasado 18 años y la tecnología se nota, pero me transmite eso, es decir, que es una moto, entre comillas, ¿no? que tiene carácter. Y a mí las motos que tienen carácter me gustan, me transmiten algo, tienen personalidad. Aunque diga que no, es una moto. Sí, pero tiene personalidad, es una moto diferente a lo que hay en el mercado. Y eso me gusta. En cuanto a potencia, tenemos 76 caballos a 8.500 revoluciones y 80 Nm a 5.500 revoluciones. Es difícil de explicar a veces lo que se siente cuando conduce esta moto, pero ir circulando por una carreterita de curvas, a puntita de gas, cuarta, quinta, cambiando de marcha, con este tipo de motos que no tienen una potencia extrema, pero que es suficiente, y sobre todo tienen ese par que te lo entregan súper abajo, pues es un placer de conducción en ese tipo de carreteras. Y aparte, le acompaña un cambio de marchas que parece brusco porque la primera, segunda y tercera hace clonk, pero es súper preciso. No me ha hecho un falso cambio en todos estos 800 kilómetros y eso es de agradecer. Aparte tiene un embrague que es pura mantequilla, parece que fuera hidráulico. Yo lo he probado, incluso parece más suave que el hidráulico de la moto de mi padre, que sí que tiene embrague hidráulico. Ya no os digo ya comparar con el mío, que el mío al final se me va a poner un antebrazo que lo flipas. Por último, tenemos ese Cardan, como os he comentado. Un Cardan que para nada es brusco en los cambios de aceleración. Al contrario, lo he encontrado muy suave, prácticamente como si llevaras cadena. Y me ha sorprendido de esa suavidad. Y cuando le tienes que dar aceleraciones, no notas ese clank, clank, ¿sabes? Molesto que hay veces que tienen las motos con Cardan. El motor aparte pues tiene 5 modos de conducción: carretera, sport, rain, off-road y customizable. Cada uno de ellos actúa, aparte de cómo es el comportamiento del motor, actúa el comportamiento del control de tracción y del ABS. En el modo off-road desactiva el control de tracción y desactiva el ABS en la rueda trasera. No es una moto para estar haciendo el cabra por ahí, ¿vale? No es una moto, bueno, si te la coge el cabra sobre ruedas, pues seguro que es una moto para eso, pero tú y yo que somos mortales, no es una moto para meterse por el campo, es una moto para hacer este tipo de pistas, que en la suspensión se comporta muy bien, que ya hablaremos un poquito en detalle de estas suspensiones. Pero en cuanto al comportamiento del motor, poco se le puede decir o nada. Un sobresaliente. Aparte, el consumo, la media o la organización o el dueño de Moto Guzzi, el señor Moto Guzzi, te dice que esta moto consume 4,9 litros. ¿Qué va, chavales? Consume menos. Estamos hablando entre 4,4 y 4,6 litros a los 100. Una maravilla. Es decir, hay pocas motos de esta cilindrada que consuman esto. Es realmente sorprendente. Con 23 litros que tiene de depósito, puedes hacer los 500 kilómetros, 450 kilómetros sin ningún problema. Es decir, una autonomía espectacular para una moto que en orden de marcha pesa 224 kilos, que eso es otra cosa, que ya hablaremos un poquito más en detalle, pero son todos números realmente espectaculares. En cuanto a frenada, porque hay que frenar esta moto, tenemos en la parte delantera doble disco de 320 milímetros con pinzas radiales Brembo de 4 pistones. Una frenada de alto nivel, una frenada sobredimensionada para este tipo de moto, porque no está pensada para hacer las curvas tocando rodilla, sino es una moto pensada para disfrutar del paisaje, hacer este tipo de pistas sin problema. No vas a tener problemas si vas a hacer este tipo de pistas, pero es una moto de esto. Pero encima va y le ponen una frenada más que notoria. Es que frena muy bien también. En cambio, en la parte trasera tenemos un solo disco de 265 milímetros y pinzas flotantes Brembo también de 2 pistones. La frenada trasera junto con la frenada delantera hacen una combinación excelente. No necesitas más. Y a todo ello, estamos hablando de que puedes desconectar por programa el ABS trasero en el modo off-road, que también te gestiona el control de tracción fuera y te gestiona un poco la entrega de potencia para que no te la entregue tan exageradamente, que no haría falta, pero ya que está,
Ahí lo tienes. Hay que reconocer que son suspensiones con un tarado blandito. A mí particularmente este tipo de suspensiones con un tarado ya de serie blanditas me gusta. Pero aparte, sí, la podemos regular. En esta moto, en la parte de la derecha podemos regular precarga y la extensión del hidráulico. ¿Cómo os quedáis? Que tiene regulación esta moto. ¿Estamos locos o qué? Estamos locos. Pero ya os digo, el tarado que tiene, perfecto. Esta mañana he hecho una carreterita de mala muerte con unos baches gigantes y ha cumplido a la perfección. No se le podía pedir nada más a este tipo de moto. Y encima es regulable. Y en la parte trasera tenemos un doble brazo con un amortiguador anclado en la parte lateral derecha de la moto. También con precarga y modificación de la extensión del hidráulico. Aquí sí que tiene el tarado, al menos como está posicionada de serie, un poquito más duro que el delantero, pero un comportamiento firme. Sí que es verdad que cuando vas un poquito fuerte en algún tipo de curva, pues notas ese vaivén porque el tarado de las suspensiones es blandito. A mí eso no me importa porque me prefiero tener una moto con suspensiones blanditas, incluso en carretera yendo rápido, porque mi nivel de pilotaje no me exige ir a tocar rodilla. Cuando tengo una moto o me dejan una moto deportiva, ahí sí que intento disfrutar porque es una moto que está pensada para eso, se le pone el modo Dynamic y a correr. Y el que corre más, pues mejor para él. Pero esta moto es para meterte por estos caminitos, disfrutar del paisaje contigo, con tu mujer, o tú solo, desconectarte, psicocasco, tranquilidad, escuchar el sonido del motor, disfrutar de el par que tienen. Mira, en segunda puntita de gas, ¿eh? Mira qué fácil se mueve. Qué fácil se mueve esta moto, chicos. ¿Qué me decís? Os lo estoy diciendo, es una excelente moto. Es la mayor... No esperaba yo esto de Moto Guzzi, honestamente, ¿eh? No esperaba de que esta moto fuera tan bien, que se adaptara tanto a mis características como piloto. Sí que es verdad que he probado todo tipo de motos y todas van muy bien, pero si ahora mismo me tuviera que comprar una moto solo para hacer carretera únicamente en estilo trail, esta, poca gente la tiene. Estética brutal, motor bueno, frenada buena, suspensiones buenas. Una moto que con este precio poca gente o pocas motos le pueden competir. Habrá motos KTM 890 normal, yo que sé qué más, la Ducati, pero claro, es que estamos hablando de 5.000, 6.000 euros más. Es que es una locura lo bien que va esta moto por este precio. Por cierto, tiene embrague antirrebote, le puedes apurar y no te va a hacer nada ningún extraño. Voy en modo off-road, ¿eh? A ver ese delantero puesto, trasero quitado. ¡Yuhu! Muy fácil, muy ágil, ¿veis? Súper intuitiva, no te hacen ningún raro. Por cierto, el recorrido de ambas suspensiones son de 170 milímetros delante y 170 milímetros detrás. Así que es un recorrido justito para hacer mucho off-road, pero suficiente para hacer este tipo de pistas que acabo de hacer. USB. Un USB tipo A. Así que no es tan difícil que las marcas hagan lo mismo. Ya no queremos una toma de mechero, queremos un USB. Y si puede ser dos en el otro lado que tienes un hueco, también. En cuanto a la pantalla es pequeñita, pero se ve muchas cosas. Tenemos cuenta de revoluciones, indicador de gasolina y autonomía real, odómetro total, la hora que tenemos, el modo de conducción que llevas, la temperatura exterior, la velocidad y la marcha que llevas engranada. Y luego aquí con el botoncito este podemos cambiar por diferentes. Tenemos un trip, consumo medio, consumo instantáneo, velocidad media, velocidad máxima, etcétera. Y para cambiar los modos de conducción, aunque parezca raro, es con este botón de encendido, el mismo botón de encendido, pues cambiamos el modo de conducción. En la parte izquierda tenemos el control de crucero, muy fácil de activar, dejas presionado y subes para arriba y tenemos el control de crucero activado. Manillar ancho, gordo, para colocar los accesorios con sistemas de fijación RAM, perfecto. Vamos a hablar ahora de la ergonomía de la moto. Como veis, tiene un asiento bastante largo, como os he comentado. Posición, te permite ir posición hacia adelante,
posición media y posición detrás, con esta ayudita para el coxis en la parte trasera. Y para el asiento del acompañante es un asiento bastante completo y encima tenemos unas agarraderas aquí, que es el bastidor trasero de la moto, donde colocaremos tanto las maletas como el top case. Un top case que se me ha abierto varias veces, así que honestamente no os lo recomiendo, no me ha gustado nada. Y tenemos una altura libre al suelo del asiento, colocado a 830 milímetros. Posición de conducción bastante relajada, como os he dicho, para hacer off-road aquí delante, porque es la zona más estrecha, nos permite colocar las piernas en esta zona de aquí para hacer campo. Eso sí, las estriberas son estrechas, por lo que no son buenas para hacer campo y notaremos daño en la planta de los pies. Y luego otro es el deflector este que sirve para el apoyo de las estriberas del acompañante, molestan. Si pongo el pie en la punta, veis que me roza, y eso que es una bamba de calle. Si usara una bota de trail para carretera, pues bueno, al final te acostumbras y la suela es bastante ancha y no pasa nada, pones el pie aquí, pero para campo nos molestaría bastante. Y otra cosa que no me ha gustado es el accionamiento de la pata de cabra, que es como que cuesta un poco. Aparte tiene como este suplemento de aquí que no sé bien para qué es, pero que molesta más que ayuda. Pero bueno, no tiene caballete central, eso sí. Y el tema de la cúpula, que es una cúpula pequeña para una moto trail. Habría que cambiarla, me imagino que en el catálogo de accesorios de la propia Moto Guzzi o de empresas auxiliares deben de tener. Por lo demás, las piñas están perfectas, te protege muy bien el tema de este depósito, que es muy bonito, es plástico, pero te protege muy bien las piernas. Y luego vas a tener el calorcito de el motor, que es refrigeración por aire. Otra cosa que no es bonita es el tema de la palanca de cambios, que en caso de caída no es abatible, así que lo más seguro es que se rompiera en caso de caída por ese lado. Y la del freno, lo mismo. Si fuéramos a hacer un poquito más de off-road, habría que cambiar tanto las estriberas, ponerlas un poquito más anchas, como la palanca de cambio y freno, para que tenga un poquito más de altura y en caso de caída no se nos rompa, porque si no nos podemos quedar sin nada. Pero el asiento es bastante cómodo, al cabo de los kilómetros sí que te da un poquito de dolor en la parte trasera del culo, pero nada de andar en moto. Y por último toca hablar del precio. Hay 4 modelos a la venta que parten desde los 11.500 euros hasta los 13.000 euros de la V85 TT Guardia d'Onore. Un modelo, por cierto, realmente espectacular y llamativo, con placa identificativa y todo. Hay que decir que considero que son unos precios bastante aceptables a cómo está el día de hoy el mundo de las motos, y sobre todo por la cantidad de equipamiento y tecnología que nos ofrece. En definitiva, ha sido la moto que más me ha sorprendido últimamente, ya que no tenía muchas expectativas puestas en ella. Y eso me hace que pensar, ya que nunca es bueno tener prejuicios en esto de las motos. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, agradecer vuestro tiempo. Si tenéis alguna duda respecto a la moto, por favor, dejármelo en los comentarios. Y como siempre os digo, si os ha gustado, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego!